Queremos conversar sobre las eventuales consecuencias de la anulación del decreto de ley de amnistía y para eso vamos a conversar con el abogado Jorge Balmaceda, que representa a varios uniformados procesados por violaciones a los derechos humanos. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. A ver, primero quería preguntarle sobre cuál es su opinión y también si es que ha podido, no sé si ha podido conversar con alguno de sus representados, cuál es la opinión en general sobre esta medida que es poner suma urgencia a un proyecto que estaba en el Parlamento para derogar la ley de amnistía. Hace mucho tiempo que diversos personeros de gobierno, muchos partidarios de gobierno, han conversado sobre la posibilidad de derogar el decreto de ley de amnistía del año 1978. O sea, no es ninguna novedad lo que están haciendo en este momento. Pero por otra parte, no se ve ninguna justificación respecto de una norma que no se aplica hace mucho tiempo, hace muchos años, y que no tiene ningún efecto en este momento ni para el futuro. Abogado, ¿ha habido algunas controversias jurídicas que se han abierto? Por ejemplo, ¿habría alguna posibilidad de que procesos que en su momento se cerraron, se sobreseyeron por la aplicación de la ley de amnistía, pudieran volver a abrirse o eso es jurídicamente imposible? Mire, yo creo que jurídicamente es imposible, ¿ah? Pero, ¿aló? Sí, le escuchamos. ¿Aló? Lo escuchamos. ¿Aló? Bien, lo estamos escuchando perfecto acá, cuéntenos. Ya, la verdad de las cosas es que realmente uno tiene mucha incertidumbre, porque hay muchas razones jurídicas, hay muchas razones doctrinarias, en fin, que en este momento a veces no pesan más que una hoja de papel, porque lisa y llanamente basta con establecer una aplanadora de carácter político y se puede lograr cualquier cosa. Ahora, otro de los efectos prácticos que sí podría tener pero hay una cosa muy importante. A ver. Aquí hay una institución que es la cosa juzgada. Ahora, ¿a quién favorece realmente la cosa juzgada? A miles o cientos de personas que fueron favorecidas con la ley de amnistía y todos ellos, en su gran mayoría, partidarios de este gobierno, que era gente del MIR y de otros movimientos violentistas. Abogado, pero digamos que en el balance de beneficios y no va a comparar uno con otro, me imagino. Pero absolutamente, son muchos más los que están amnistiados del MIR y de otros grupos violentistas, y militares prácticamente son muy pocos, casi no existen. Bueno, pero además con esto se le cierra la puerta que pudieran haber más. Pero si eso es imposible, si ¿quién aplica la ley de amnistía? Políticamente, hay una cosa que fíjese que realmente me produce mucha extrañeza. Tan poca fuerza tienen sus convicciones jurídicas que es necesario derogar una ley que ellos dicen que realmente es inaplicable. Abogado, ¿también podría haber algún efecto del tema de la media prescripción de la derogación de un artículo que se considera que es utilizado para el tema de la prescripción, el artículo 93? ¿Eso podría tener algún efecto jurídico sobre las sentencias que se están dictando? Mire, si usted hace un análisis de todas las sentencias que se dictan en el país, yo creo que ni siquiera alcanza a un 5% aquellas sentencias relativas a derechos humanos. En aquellas en que realmente se aplica la media prescripción, es la gran mayoría de los fallos en los cuales ha transcurrido más de la mitad del tiempo desde la fecha de que se inició el hecho que se investiga a el momento en que se dicta la sentencia. Por esa razón, la media prescripción o prescripción progresiva es una circunstancia atenuante de responsabilidad penal que tiene fundamentos de carácter constitucional y que se aplica a todo tipo de procesos. Sí, pero, ahora, abogado, lo que realmente les molesta que esta media prescripción se aplique a los militares o a algunos militares. No cabe ninguna duda entonces que la intencionalidad de este proyecto es una intencionalidad de venganza y no una intencionalidad de carácter jurídico. Abogado, pero más allá de la calificación que usted le dé a este proyecto, abogados no, defensores... No es que le doy yo, es una cuestión realmente que se tiene que dar por la lógica de los hechos.
Ya, le quiero preguntar respecto del tema de la medida de prescripción, porque usted dice es una práctica que sirve, un beneficio. No, es una circunstancia atenuante de responsabilidad. Voy para allá, abogado, escúcheme, abogado. En el artículo 103 del Código Penal. Sí, que está vinculado al artículo 103 también, sí. No está vinculado, está dispuesto en el 103. Sí, y se hace referencia vía el 93. Abogado, lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Hay abogados defensores de víctimas de las violaciones de los derechos humanos que sostienen que esos dos artículos fueron pensados para delitos comunes y no para delitos de lesa humanidad, y que un delito de lesa humanidad que es inamnistiable de acuerdo al derecho internacional no podría ser beneficiario de una media prescripción. Mire, esa es una interpretación de carácter jurídico. Por eso le pregunto su opinión. Porque yo le digo una cosa, realmente estos que se califican de delitos de lesa humanidad son delitos comunes, tan comunes como aquellos delitos que usted denomina como delitos comunes. Delitos comunes son todos aquellos que están establecidos de alguna forma en la normativa legal como tipificación de un hecho que es castigable, que está dispuesta en el Código Penal o en algunas leyes especiales. Abogado, toda la jurisprudencia internacional que hay sobre delitos de lesa humanidad, ¿usted no la considera? ¿Usted considera que no es válida esa diferenciación? Yo le voy a decir una cosa. Usted que se refiere a las normas de carácter internacional. En este momento son numerosos los fallos que se han dictado en Italia, en Francia, en España, en los cuales se declara la prescripción por aquellos delitos que se estima aquí en Chile que son de lesa humanidad. Ahora bien, si en estricto derecho se aplicaran los delitos de lesa humanidad, aquellos no serían aplicables, sino que aquellos que ocurren desde hace 2 años atrás a la fecha, porque anteriormente no se había calificado como delito de lesa humanidad en nuestra legislación. Abogado. Perdón, abogado, hay una convención, que es la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad del año 1970. No, oiga, perdón, usted se está refiriendo de nuevo a una interpretación. No hay una convención que específicamente diga estos delitos son imprescriptibles, son inamnistiables y así lo deben aplicar todos los países que suscriben esta convención. Eso no es cierto. Abogado. Eso es nada más que una interpretación. Abogado. Ahora bien, no, pero es que usted me está haciendo una pregunta y yo se la estoy contestando. No alcanzamos a hacer la pregunta, la verdad. No alcanzamos a hacer las preguntas, abogado. Nos gustaría mucho tener ese diálogo, pero es un poco difícil. La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2391 del 26 de noviembre de 1968, que entró en vigor el 11 de noviembre de 1970. De eso le estoy hablando. Usted me está hablando de una resolución. Una convención. No, ¿qué es lo que es una convención? Es un acuerdo de voluntad entre Estados. Efectivamente. Ya, y entonces los Estados las pueden suscribir después de que han sido aprobadas por un organismo internacional. ¿Ya? Ahora bien, escucho. Si usted se refiere a esta fecha en específico, usted tiene que considerar específicamente qué es la prescripción para el derecho interno nuestro y qué es lo que se concibe como un principio de legalidad, abogado, en la cual no existe otra norma que aquella que no ha sido establecida por las leyes. Abogado. Y si no hay una ley que la norme, lo demás son nada más que interpretaciones. Ok, le quiero citar el artículo 4 de esta convención, que dice que los Estados partes en la presente convención se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena establecida por la ley no se aplique a estos crímenes y en caso que exista sea abolida. Estoy citando textualmente. Y yo suscribo totalmente lo que usted ha dicho. Los estados se comprometen a dictar normas de carácter legislativa. Es decir, lo que ya está dictado se aplica plenamente para los estados que la suscriben. Y los estados que la suscriben tienen establecido precisamente la prescripción para todos los delitos. Abogado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, dictada en una sentencia el 26 de septiembre del 2006, condenó a Chile justamente por la aplicación del decreto de ley de amnistía, en este caso ocurrido en 1974. No solo eso, la Corte ordenó al Estado de Chile garantizar que la amnistía no volvería a ser usada en ningún otro caso relacionado con delitos de lesa humanidad. ¿Le parece estuvo mal ese fallo también? Absolutamente. Eso
pasa sobre la soberanía nacional y sobre todas las normas de derecho interno. Pero si nosotros suscribimos y somos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo va a estar pasando por sobre nuestra...? Sí, pero es que pasa una cosa. Esas son simples recomendaciones. Y no, son de carácter obligatorio. No obligan de pleno derecho. Son obligatorias desde el momento en que el país suscribe y es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Pacto de San José de Costa Rica. Eso es su interpretación. Yo difiero de ella, absolutamente. Ya, ok. Otra pregunta, más allá del tema legal, usted dijo una frase que me llama la atención muchísimo. Usted dijo, lo que se consideran como crímenes de lesa humanidad son crímenes comunes. Se entiende que cuando se habla de crímenes de lesa humanidad es porque parecen más graves que los crímenes comunes. Yo quiero preguntarle si para usted la tortura, la desaparición... ¿Puedo terminar la pregunta, por favor, abogado? Sí. Quiero saber si para usted la tortura, la desaparición de personas, el asesinato, las ejecuciones sumarias, son igual de graves que, no sé, un robo, que robarse una gallina, que un lanzazo, porque si son para usted igual de graves que delitos comunes, quiere decir que son igual de graves que un lanzazo, por ejemplo. Oiga, la bomba que se puso el otro día en el metro, ¿es un delito de lesa humanidad o es un delito de esos comunes? No le estoy preguntando eso. No es lo que estoy pero derechamente vamos a lo mismo. Los delitos comunes son aquellos que se realizan por un hecho punible, que están contenidos en el Código Penal o en una ley especial y que se producen constantemente. ¿Ya? Ahora bien, los delitos de lesa humanidad están específicamente señalados por la ley. Okay. Y no son todos aquellos que usted ha indicado. Ahora, abogado, el hecho de que un determinado delito lo cometan agentes del Estado contra población civil, ¿es algo que a su juicio le da mayor gravedad a ese delito y debe ser perseguido de una manera diferente? Mire, yo no creo que tenga mayor gravedad el delito. Lo que tiene mayor gravedad es el hecho de que personas que tengan la calidad de agente del Estado lo realicen respecto de personas civiles. Como de la misma manera, creo que reviste tanta gravedad que grupos que se avandalicen con una determinada posición se escondan y procedan contra civiles y no se puede hacer absolutamente nada contra ellos porque no tienen la calidad de agentes del Estado. Para entender bien, para usted, el hecho que sea el Estado el que comete un crimen contra un ciudadano civil, para usted no reviste de por sí de mayor gravedad el hecho. Lo que tienen responsabilidad son las personas. No cuando es una política institucional del Estado. Pero yo le digo una cosa, realmente el Estado es una institución de carácter permanente y lo que pueden cambiar son los gobernantes, pero el Estado siempre va a permanecer igual. Por eso le pregunto, cuando el Estado, como institución representante de todos los chilenos, crea una policía secreta, personas que actúan a nombre del Estado. Cuando se ocupa toda la institucionalidad de un Estado para crear una policía secreta, para perseguir y torturar sistemáticamente, eso que sea la institucionalidad del Estado la ocupada o empleada en aquello, tiene más gravedad que si lo hace un ciudadano común y corriente que no pertenece a la organización estatal o no. No, yo creo que tienen igual gravedad. Lo que pasa es que tienen mayor responsabilidad las personas que las realizan, que es una cosa distinta. Tienen mayor responsabilidad las personas que las realizan, por lo tanto, oiga, pero si una persona que pone una bomba y mata a 10 personas o 20 personas, tiene que tener la misma gravedad de otra persona que está realizando este tipo de cosas a nombre del Estado. Estoy tratando de entender su argumento, abogado. Es igual. Sí, abogado, estamos tratando de entender su argumento. Usted acaba de decir, tiene mayor responsabilidad en el caso del Estado las personas que lo realizan. O sea, sería mayor la responsabilidad. Personas, por supuesto. Más pero no que... me digan que el Estado es el responsable de eso. Perfecto. Por lo tanto, siguiendo su razonamiento, abogado, una persona que ejecutara estos crímenes dentro del marco del Estado debería tener una pena mayor al que los ejecute fuera de ese marco. Eso lo tienen que calificar necesariamente los tribunales que lo juzguen y atendido si esa persona no tiene circunstancias atenuantes o eximentes de responsabilidad, indudablemente que se le aplicarán las agravantes. Pero estoy tratando de entender su argumento. Usted decía, es más grave la persona que lo comete dentro del Estado. Por lo tanto, ¿la sentencia debería ser mayor o no? Eso es una cosa que tienen que calificar los jueces, pero indudablemente que tiene mayor responsabilidad.
¿Por haber sido parte del Estado y desde esa tribuna cometer el delito? Por haber sido parte de una organización del Estado, ¿no es cierto? Ya. Porque parte del Estado somos todos. Ya. Y en el otro punto que tiene que ver con el delito en sí, no me quedó claro si para usted un delito de lesa humanidad es más grave que un delito común. Por ejemplo, no sé, el secuestro de menores. Pero para entender, lo quiero entender. ¿Usted sabe cuáles son los delitos de lesa humanidad? Por ejemplo, el secuestro permanente, el secuestro de menores. Es un delito de lesa humanidad. Mire, eso, por ejemplo, ¿le parece más grave que, no sé, que asaltar un banco? El secuestro de menores no es un delito de lesa humanidad en sí. Es un delito de secuestro agravado, que es distinto. Los delitos de lesa humanidad son aquellos actos genocidas, actos de persecución religiosa, actos en los cuales se persigue matar un número determinado de personas por razones políticas, la desaparición forzosa, por ejemplo, o de otra connotación de carácter social. La desaparición forzosa es un delito de lesa humanidad. Mi pregunta es... La desaparición forzosa, sí. Ya, por ejemplo, ¿eso le parece más grave o no que un delito común como un lanzazo? Pero indudablemente que sí. Pero no es menos grave que un bombazo. Abogado Balmaceda, antes de pedirnos una última pregunta, las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos han pedido en el día de hoy nuevamente el cierre del penal de Punta Peuco por considerar que atenta contra la igualdad de la ley y es un penal en que sus reclusos tienen privilegios. ¿Qué contesta usted a esa demanda de que se cierre Punta Peuco? Mire, en realidad que se cierre Punta Peuco es una decisión que tiene que tomar necesariamente Gendarmería o el Ministerio de Justicia. Pero de que tengan privilegios no se ve por dónde, porque es un penal común como cualquier otro, donde tienen situaciones de encierro, tienen situaciones de unas celdas muy restringidas, no tienen ninguno de los privilegios que pueden denominarse como tales, y son muy inferiores a los que tiene cualquier centro de cumplimiento de condena en Europa o en Estados Unidos. En Europa tal vez, abogado, pero evidentemente las condiciones de Punta Peuco son infinitamente más favorables. Tengan que estar hacinados y recluidos como en la penitenciaría, bueno, allá ellos. Pero yo creo que no ese es el sentido de la legislación nacional. Ok, abogado Balmaceda, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches. Muy bien, hasta luego.